Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, de nuevo con todas y todos ustedes. Agradezco la amabilidad que ha tenido nuestro invitado de hoy, ya en pantalla, de recibirnos para conversar. Tantos temas, imagínense. Señoras y señores, tengo aquí en el programa A Ocho Columnas, que está celebrando 20 años de ininterrumpidas transmisiones, a Enrique Márquez, ex rector del Consejo Nacional Electoral. Enrique, bienvenido al programa Ocho Columnas. Gusto en saludarte, gracias por estos minutos con nosotros. No, gracias a ti, Galicia. Para mí siempre es un placer. Eh, Celebro mucho y acompaño toda tu carrera, desde el Zulia para Venezuela. Así es. Cada vez tienes más pertinencia, cada vez tienes más presencia y deseo que todo este trabajo que tú haces, tan dedicado, pues pueda servirle al periodismo zuliano, al periodismo venezolano. Nosotros los políticos subestimamos mucho a veces el rol del periodista. Y el rol del periodista no es para celebrarle un día al año, es para saber que la democracia se construye alrededor de la libertad de expresión. Y esa libertad de expresión que hoy podemos ejercer tú y yo estoy muy agradecido por la oportunidad que me das para conversar contigo de tantas cosas que hay que conversar en la política nacional. Bueno, quiero sacar la cuenta porque la última vez que nos vimos fue el 18 de noviembre del 2021. Buena memoria tienes. 18 de noviembre en la plazoleta de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Yo me le acerqué a Enrique, indudablemente. No solo un político, sino un venezolano con roles esterales, porque ya a estas alturas de tu vida has tenido una larga y dilatada trayectoria política. Son 42 años desde la universidad, porque cuando estuve en la Universidad de Zulia estuve involucrado en política desde muchacho. Y eso me ha llevado a la Asamblea Nacional varias veces, 3 veces. Me dio la oportunidad de ser vicepresidente de la Asamblea Nacional. Estuve en la gobernación del Zulia trabajando en el primer periodo de Marías Cárdenas. Estuve en el Consejo Nacional Electoral y hoy en día sigo en la política, en este caso en mi rol de independiente. Acabo apenas de salir del CNE. Sí. Y algo voy a hacer porque el país requiere que todos los que queremos que la sociedad cambie, hagamos lo que tenemos que hacer. Sí, ya vamos a tocar ese tema, porque pensando que eres un activo muy importante en la política zuliana, puede que te sobrevengan algunos roles más adelante en la política zuliana. Enrique, en aquella oportunidad, ¿te acuerdas? Yo no sé si recuerdas, pero yo te preguntaba, ¿cuándo son las elecciones presidenciales? Y entonces, bueno, cuando dice la Constitución, dice, me contestaste en aquella ocasión, pero hubo algunas reacciones frente a tu respuesta. ¿Recibiste algún tipo de reprimenda, de reclamo? ¿Hubo consecuencias de aquellas declaraciones tuyas que fueron rebotadas por todos los medios de comunicación? Sí. Porque este es un país donde lo normal se volvió anormal. Sí, inexplicablemente sí hubo reacciones. Y digo inexplicablemente porque yo en ese momento te respondí con la Constitución en la mano. Te decía, bueno, mira, la Constitución dice que debe ser en el 2024. Y si fuera por mí, debe ser en el último trimestre del 2024, porque no es lógico tener un presidente electo esperando para incorporarse a la presidencia en ejercicio durante mucho tiempo. Eso no tiene sentido. Eso lo resolvía la Constitución del 61 y la ley del sufragio, estableciendo el primer domingo de diciembre como la elección presidencial. La ley actual de procesos electorales no establece fecha, pero caramba, el sentido común indica. Bueno, lo cierto es que mi respuesta fue apegada a la Constitución y sin embargo la respuesta política tanto del gobierno como del propio presidente del CNE en ese momento fue casi un llamado de atención. ¿Pero por qué ocurrió? Porque el gobierno, el de Chávez y el de Maduro, están acostumbrados a manipular esa fecha. Entonces, hoy en día,
todo el mundo dice, no, que la elección es en febrero, que la elección es en adelantar. marzo, que es en julio, que es diciembre. Esa guachafita tiene que acabarse en algún momento. Y los venezolanos tienen que saber que hay una fecha fija para la elección. De tal manera que ningún poder constituido alrededor del Ejecutivo o del Poder Electoral pueda manipular esa fecha. Hoy en día estamos pagando eso. Y yo insisto, esa elección debe ser para tranquilidad de la República, para el afianzamiento de la nación. Tiene que ser el último trimestre del 2024. Unos meses antes, un par de meses antes. ¿Octubre, noviembre o diciembre? Sí, unos meses antes de lo que sería el inicio del próximo periodo constitucional presidencial. Que la Constitución se habla, digamos, del 5 de enero o el 5 de enero es una fecha que se usa con motivo de la instalación de la Asamblea. Nacional. Sí, pero hay una fecha para asumir la presidencia de la República y precisamente si hay esa fecha está establecida, también debe establecerse la fecha para la elección. Claro. Porque he dicho, ¿Cuál es la fecha de toma de posesión del nuevo presidente? Mira, en enero, el 10 de enero. 10 de enero. Entonces, ¿qué ocurre? Que nadie que esté en el poder puede y debe manipular esas fechas. Porque lo hace el gobierno actual. Pero el que venga, a lo mejor tiene la misma tentación de acomodar la fecha en función de su popularidad o en función de su conveniencia. Por ejemplo, hay quienes dicen, no, que a Maduro le conviene hacer la elección antes porque va en caída libre, va en barrena, y mientras más se tarde es peor. Bueno, pero eso no es problema de la nación ni de la república. La república no puede estar sujeta a la popularidad de un presidente. Por eso es que la vigencia de la Constitución es fundamental para la paz de la democracia y de la república, de la nación. Por eso yo abogo porque esa fecha transparentemente sea fijada por el CNE cuanto antes y esa fecha sea para el último trimestre del 2024 como corresponde. Bien. Es muy importante. Pase a la sala de redacción, Rafael Ángel Andrés. A ver, Enrique, vienes de una experiencia muy importante. Ser rector, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, de estar metido en un organismo que la Constitución del 61 elevó a la condición de poder público, o sea, el poder electoral. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Por qué tan tempestivamente el gobierno les pide la renuncia y en tiempo récord, chico, el Parlamento Nacional nombra un nuevo CNE? ¿A qué se debió esa prisa? ¿Cuál es tu visión? Mira, yo creo inicialmente que eso debilita la institución. Esa institución fue escogida para un periodo constitucional del CNE, que son 6 años. ¿Llevaban cuántos? ¿Cuántos les cortaron? 2 años. O sea, les cortaron 4 años. Sí. Eso no está bien. Eso no está bien. No está bien porque es como si a un gobernador, a un alcalde, a un magistrado, al contralor, al fiscal, se le corta su mandato por una decisión política. Sin embargo, debo decir que desde mi punto de vista como político, si eso ayuda a que surja un nuevo acuerdo político en el país, que le dé tranquilidad y que le dé transparencia a la próxima elección, yo estoy de acuerdo. Sé que este nuevo CNE cuenta con el aval del gobierno, de un sector importantísimo de la oposición e incluso de lo que llama el gobierno el imperio norteamericano. No es casual que los norteamericanos no se hayan expresado en contra de ese CNE. No es casual. No es casual. Oye, detallazo. No. Pase a la sala de redacción. No se han expresado. ¿Por qué? Porque están de acuerdo. Hay una conversación andante entre el gobierno, el imperio norteamericano, como lo llaman ellos, y la oposición. Ese CNE es reflejo de eso. Con lo cual yo me siento bien pagado como político y como venezolano. En el sentido
que si este CNE surge de ese acuerdo, para facilitar la continuidad de esos acuerdos que impliquen el levantamiento de sanciones que mejoren nuestra economía, que implique en libertad de presos políticos, que implique la posibilidad de una elección transparente, de común acuerdo entre todos los factores, que implique el levantamiento de inhabilitaciones, que implique la presencia de una misión de observación, pues entonces yo me siento contento. No soy un obstáculo para eso, al contrario, por eso, fuera de cámaras, tú me preguntaste, Enrique, ¿por qué renunciaste? Bueno, porque estoy en conocimiento de todo esto y sé que hay unas fuerzas desarrollándose que los venezolanos más bien tenemos que ver y auspiciar en función, porque no podemos seguir en que los políticos sigan en una guerra donde el que paga la factura de esa guerra es el pueblo venezolano. Entonces, yo sí estoy convencido de que un entendimiento que vaya reinstitucionalizando el país y que vaya posibilitando que efectivamente los venezolanos podemos estar en paz, en tranquilidad, con economía, con empleo, con futuro, con esperanza, pues bendito sea Dios y bienvenido sea. Por eso yo me siento, digamos que tranquilo en el rol que tuve que jugar y en la oportunidad que se me dio para estar allí y tranquilo también por la circunstancia que implica mi salida del CNE. Ahora, el Partido Nuevo Tiempo y el Partido Acción Democrática del ala de Henry Ramos tienen ahí un representante cada uno. Digamos que eso garantiza algo, Enrique. Bueno, mira, son dos sectores, son dos partidos muy importantes y representan a lo que está constituido como la plataforma unitaria. Plataforma que tampoco en su conjunto se ha expresado en contra del CNE. Este CNE tiene la ventaja de que nadie se ha expresado en su contra. Nadie. Oye, caigo en cuenta de eso, chico. Nadie. Es decir, hay un consenso político alrededor del CNE. No fue así cuando yo asumí. No fue así. La plataforma unitaria nunca respaldó el CNE donde yo estuve. Porque, según ellos, en ese momento, ese CNE había sido designado por una asamblea ilegítima. Ah, pero es por la misma asamblea que es designada este. ¿Qué ha cambiado entonces? Si la asamblea es la misma y el CNE es básicamente el mismo, está inclinado hacia el chavismo porque está 3-2, ¿qué ha cambiado entonces? Bueno, que en esta oportunidad los actores de la plataforma fueron los que colocaron a los rectores explícitamente. Pero fíjate que incluso los factores de la Alianza Democrática, aún sin tener representante explícito en el CNE, votaron a favor. Y nadie se ha expresado en contra. Incluso la propia candidata, María Corina Machado, no se ha expresado en contra del CNE nombrado. Entonces, cuando vemos eso, tenemos que decir, caramba, algo está ocurriendo y algo positivo está ocurriendo. Porque sin duda es importantísimo para la democracia, para las elecciones presidenciales que vienen, que ese CNE tenga el respaldo de todos los actores políticos, para que sus decisiones puedan generar consenso y puedan generar una elección que sea aceptada por todos. Yo siempre he dicho que la democracia la construye el perdedor. Cuando el perdedor en una elección dice, yo acudí a esta elección en las condiciones que estableció el CNE, perdí y reconozco al ganador, le hace un favor a la democracia. De tal manera que si este CNE logra lo que no se ha logrado hasta ahora en muchos años, que es que el que pierda la elección presidencial reconozca al otro, ya es un avance gigantesco para la democracia. Yo veo que esto viene andando y lo veo con optimismo, de tal manera que, como te das cuenta, creo que este CNE que está hoy es una ganancia con respecto al anterior, donde me correspondió estar y cuya misión fue básicamente acabar con la abstención. Resulta ser que en el 2021 veníamos de la elección del 2020 de la Asamblea Nacional y más de la mitad de la oposición se mantuvo en abstención. Este CNE, el donde yo estuve, acabó con la abstención. Hoy no hay nadie que llame la abstención en Venezuela. Todo. Entonces
Fíjate tú el avance. No hay abstención y nadie está peleando con el CNE. Imagínate tú el avance. Esto significa que algo positivo está ocurriendo. Ahora, ¿dónde tiene que aterrizar esto? Tiene que aterrizar en que este ambiente positivo de la política genere un mutuo reconocimiento y respeto entre los actores para que esto se convierta entonces en una posibilidad a partir del 2024 de que la clase política se entienda y tengamos un país, por amor de Dios, normal, donde las políticas públicas se pacten entre los factores, donde la economía deje de ser el campo de guerra entre los políticos y nosotros tengamos una economía sana, donde pueda haber empleo para nuestros hijos, para nuestros nietos, donde nuestros muchachos no tengan que irse del país. Y eso es lo que queremos, de tal manera que yo veo un camino claro, que es un camino de sacrificios, donde hay que tener mucha humildad, desprendimiento, pero que efectivamente hay un rumbo. Bueno, estamos conversando con Enrique Márquez P., ex rector del Consejo Nacional Electoral. Vamos a nuestra primera pausa y nos quedan muchísimas, pero muchísimas preguntas, muchas dudas. Qué interesante esto que ha tocado Enrique en esta primera parte del programa. Nos ha parecido, ¿verdad?, que no he caído en cuenta de que nadie ha votado, ni la mismísima María Corina, aunque ella se refirió ahí pero de manera global, Un detallazo, chicos. Vamos a la pausa y al retorno continuamos esta conversación con Enrique Márquez, rector del Consejo Nacional Electoral. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos con nuestro programa A Ocho Columnas en esta entrevista especial con Enrique Márquez, ex rector del Consejo Nacional Electoral. Enrique, tiempos en televisión son implacables, corren muy rápido. Te quiero preguntar, en momentos en que tú ejercías el cargo, ¿tuviste conocimiento e información de algún trámite oficial de la plataforma unitaria para que el CNE realizara las elecciones primarias en la oposición? Oficialmente el CNE no quiso, no pudo o no supo dar apoyo a las primarias. Bueno, claro que estuve al tanto y estuve en contacto oficial con la Comisión de Primaria. Yo creo que allí hubo una falta de voluntad política del gobierno en acompañar esa primaria, sin duda. El gobierno ha podido facilitar y sin embargo se endureció. Pero aparte de eso, creo que hubo falta de claridad estratégica de parte de la plataforma unitaria en relación a cómo quería hacer esa primaria con el CNE. De tal manera que desafortunadamente esas dos cosas se juntaron y no se pudo acompañar ese proceso. Lo que sí es cierto es que hubo carencia de voluntad política para que eso se diera. Vivimos en un país muy extraño en el cual el cumplimiento de la ley por parte de los órganos del Estado es casi una concesión graciosa al ciudadano. Es decir, para tú tener justicia es un problemón. Para tú tener acceso a las posibilidades que te da la Constitución es un problema. Porque todo está como confiscado por la política. Entonces, eso le pasó a la primaria también. En un ambiente donde no hay acuerdo entre gobierno y la oposición, donde el país está sancionado y el gobierno culpa a la oposición por el estado de la economía, donde la oposición acusa al gobierno de violación de derechos humanos y esa falta de entendimiento, la primaria es una víctima más en ese campo de guerra. Esa es la verdad. Y, digamos, el Consejo Nacional Electoral podía, desde el punto de vista técnico y logístico, haber organizado las primarias. Pero sin duda, es un proceso muy sencillo para el CNE. Para el CNE. Es muy sencillo para el CNE. Ok. Ahora, Enrique,
cuando afirmas que Washington juega en este tablero político venezolano y logra, digamos, aceptar este nuevo CNE, significa que Washington es una mesa, es una silla más en la mesa de negociaciones de la crisis política venezolana. Pues sin duda, el doctor Omar Barbosa en una rueda de prensa hace unos días lo reconocía diciendo que la comunidad internacional estaba respaldando el diálogo que él reconocía estaba en pleno proceso. Y yo diría, por supuesto que la comunidad internacional, liderizada por Estados Unidos, y sin duda alguna que ha habido avances. Yo percibo avances y espero que haya más. Es la verdad, yo siempre estuve en contra de las sanciones y uno de los periodistas que es testigo de eso eres tú, porque en algún momento explícitamente te lo declaré. Siempre estuve en contra de eso porque yo no he visto ningún país que haya cambiado políticamente fruto de que los norteamericanos hayan impuesto sanciones a un gobierno. No lo he visto. Muy al contrario, las sanciones lo que generan es sufrimiento al pueblo. Pero también es verdad que el sufrimiento de este pueblo no arrancó con las sanciones, arrancó con un modelo político y de gestión pública completamente equivocado. Ya desde el año 2016 no había sanciones, 2015 no había sanciones, los venezolanos estamos haciendo cola para comprar comida. PDVSA estaba destruida. Es decir, que lo que tenemos es, aquí se juntaron dos males. Un pésimo gobierno con malas políticas públicas y decisiones de la oposición equivocadas en el momento preciso en que no las podían tomar. Y entonces tenemos la víctima que es el pueblo. En este caso particular, yo percibo que la comunidad internacional comienza a darse cuenta. Y hay una posibilidad. He escuchado al señor Juan González, que tiene un cargo muy importante en la administración del presidente Biden, decir que están dispuestos a conversar. He escuchado al señor Nichols decir lo mismo. Hemos visto cómo efectivamente hay un avance en las conversaciones. Yo digo, si así llueve, que no escampe. Que sigan las conversaciones. ¿Para qué? Porque no podemos salir de esto. Mira, el reto que tenemos, Galicia, para cambiar este país es de tal tamaño que no podemos esperar más para arrancar. No quiero hacer de esto una lluvia de cifras, pero la deuda externa venezolana son 150.000 millones de dólares, sin incluir el fondo chino, que son casi 20.000 millones de dólares. Y la deuda interna con proveedores, contratistas, banca nacional, anda alrededor de los 35.000 millones de dólares. Y todo eso con el aparato destruido, con las universidades casi cerradas, las escuelas no funcionan, los hospitales no funcionan, no hay empleo, hay una peladera generalizada. ¿Y cómo vamos a resolver eso? Tenemos que hacer un acuerdo. No importa quién gane, ojo, no importa quién gane el año que viene. El que gane tiene que convocar al país y decir, mira, vamos a hacer un conjunto de políticas que resuelvan este problema. Incluyendo si llega a repetir Maduro. Incluido él. Yo no lo descarto porque el estado de la oposición es delicado. Yo soy opositor. Pase a la sala de redacción. Continúe. Yo soy opositor y quiero que gane la oposición porque quiero alternancia en el poder, quiero respeto a la Constitución, quiero oportunidades para el país. Pero si no ocurriera eso y limpiamente gana y repite el presidente Maduro, él está obligado a sanar las heridas de este país. Atención, Enrique Márquez suelta de su corazón una frase, no la dejaremos pasar. ¿Qué ocurre en la oposición para Enrique Márquez? ¿Por qué hay tanta dificultad de acuerdo? ¿Por qué no es posible un milagro político en la oposición tipo Chile, tipo concertación chilena? Debo decirte que antes que la concertación fuera concertación, la oposición chilena estaba quizás peor que la venezolana. Peor. Muy complicada. Por lo de siempre. Por egos y ruta estratégica. Veamos. ¿Cuándo se ha dividido la oposición? En la ruta estratégica, si se vota o no se vota. Empezó en el 2018.
cuando un sector importantísimo de la oposición dijo, así no se puede ir a la elección, y dejaron a Henry Falcón solo. A propósito, yo voté y apoyé a Henry Falcón, no porque creyera que iba a ganar, porque era muy difícil ganar, sino porque consideré y considero que el voto es la única herramienta que el pueblo venezolano tiene para cambiar el país. A partir de allí, entonces se generaron unos adjetivos incluso para la oposición que quería participar en contra de aquella que llamaba la atención. Pero esa causa ya no existe. Fíjate tú que hoy el discurso de unos y de otros es el mismo. Es el mismo. Por ejemplo, yo digo, a lo mejor se van a ofender con lo que voy a decir, pero lo voy a decir. El discurso de Bernabé Gutiérrez y el de Henry Ramos es el mismo. Vamos a votar para cambiar el país. En el 2018 no. No, hoy no. Sí, hoy es el mismo discurso. Es decir, la oposición ha ido convergiendo en una ruta y lo que falta ahora, ¿qué es? Humildad y desprendimiento. Dejar los egos a un lado. No importa quién sea el presidente, lo importante es que el país avance. Y en ese sentido es tan importante el mutuo reconocimiento entre los actores, porque empeñarse en un mesianismo, empeñarse en la condición de predestinado para un cargo, en este momento no tiene sentido alguno, porque es eso lo que ha destruido al país. En estos días, el gobernador Rosales decía una frase que yo estoy de acuerdo. Él decía, somos los políticos los que tenemos la responsabilidad de lo que ha ocurrido. Y yo me incluyo. Así como él se incluyó, yo me incluyo. Y yo digo, es la clase política que no hemos podido poner de acuerdo, y gente como tú, ejercicio del periodismo, que es pueblo, que tienes los hijos igual que muchos de nosotros fuera del país, hemos sufrido por todo eso, por una falta de entendimiento. De tal manera que yo percibo, a pesar de todo, el aguacero que está cayendo en Venezuela, percibo que se va perfilando, primero, un acuerdo en la oposición, puntos de acuerdo, respeto al CNE, puntos de acuerdo, reconocimiento al gobierno actual. Reconocimiento al gobierno actual. Puntos de acuerdo, el voto. Ahora, ¿qué le falta a la oposición? El punto de acuerdo fundamental, la unidad. La primaria va a ayudar, pero no va a ser suficiente, porque la primaria va a escoger una persona, pero queda mucha oposición por fuera que esa persona tiene que jalar y meter para poder construir una unidad nacional que sea buena para el país. Es decir, primarias, consenso, cualquier método, todos los métodos, pero al final el resultado tiene que ser la unidad de todos los venezolanos. Enrique, ¿qué ha pasado con el... Te quiero preguntar, dos preguntas, chicos, de un solo mamonazo. ¿Qué pasó con el registro electoral permanente? Que, por cierto, ya no es permanente. Los ciudadanos tienen que hacer un viacrucis para inscribirse en el registro electoral, cuando ahorita, en esta era tecnológica, por teléfono, tú te inscribes en cualquier parte del mundo, en un curso, haces un posgrado, te inscribes por línea. ¿Por qué es tan complicado nuestro registro electoral permanente? En caso de Zulia, una sola oficina para todo el estado Zulia. ¿Por qué ustedes no se sentaron a evaluar eso y a simplificar este asunto, que ahora se convierte en una polémica por el link que difundió la Comisión Nacional de Primaria? Quiero tu opinión sobre este tema del registro electoral y todas esas ofensas para algunos del registro electoral. Sí, mira, el registro electoral y su actualización es una víctima más de la guerra política. Para el gobierno, abrir el registro electoral es hacerle una concesión a la oposición. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque el gobierno sabe que la mayoría de los jóvenes que se van a inscribir no están de acuerdo con lo que estamos haciendo. ¿Qué muchacho en Venezuela, qué joven de 18, de 20 años puede estar de acuerdo con lo que está ocurriendo si al contrario están saliendo en cambote por el Darién?
para huir de lo que consideran una condición de país que no les permite crecer. Entonces el gobierno dice, no podemos abrir el registro, porque si lo abrimos se nos mete todo el mundo que va a votar en contra nuestra. En dos platos, es así de clarito. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? La oposición también ha jugado a favor de eso, cuando ha llamado la atención. En el 2018 se abrió el registro en una jornada de bastante tiempo. La oposición no inscribió a nadie, no buscó que los jóvenes se inscribieran. ¿Qué le dijo la oposición a los jóvenes en el 18? ¡No voten! Los jóvenes hicieron caso y no se inscribieron ni siquiera. En el 2020, no voten. En el 2021 se abrió el registro por 45 días en 1.500 puntos. Yo esperaba que se metieran 2 millones de jóvenes. Se metieron 200.000 nada más. A la oposición no se montó. Entonces, ahí hay una culpa compartida, porque la oposición, si se hubiera mantenido en la ruta electoral, motiva a la juventud a la participación. Hoy, imagínate tú la melcocha que puede haber en la mente de un joven venezolano en cuanto a si la democracia funciona o no para él. Pues muchos jóvenes dirán, la democracia no funciona, porque la condición de vida que tengo no sirve para nada. ¿Me entiendes? ¿De quién es la labor de hacerle que el joven respete, quiera y respalde la democracia en nuestro país? De los partidos políticos. Entonces yo celebro que hoy en día estemos de acuerdo, pero estoy en contra que haya, para ahora, para el 2024, ya va a haber 3 millones de jóvenes aproximadamente que tienen que inscribirse y no se han inscrito. El CNE tiene que abrir el registro, lo tiene que abrir. Por un mes, por mes y medio, por 2 meses, lo tiene que abrir por completo. Es bueno decir que está abierto, pero con dificultades, porque una oficina por cada estado no, como tú dices, no funciona. De tal manera que yo diría que los partidos sigan exigiendo la inscripción y se preparen para inscribir a todos esos jóvenes, que los motiven. Ahora, la motivación tiene que ser, vamos a participar, vamos a estimular la democracia. La democracia no admite itinerancia, Galicia. No admite que hoy sí estoy, que mañana no estoy. No admite itinerancia. Tienes que ser permanente. O estás con el voto o no estás. No, el error de la oposición ha sido ser itinerante en ese materia. Enrique, ¿qué ocurre con el voto del venezolano en el exterior? Para las primarias, algunos venezolanos lograron inscribirse, pero ya con vista a la elección presidencial, la ley establece, pues, que el venezolano debe tener una residencia permanente, ubicable en el exterior. Imagínense, tiene que ser residente en el país donde se encuentra. Es decir, son unos requisitos altamente exigentes para poder lograr que el venezolano en el exterior ejerza su derecho al voto. Entonces, sobre esto, ¿qué va a pasar? Los partidos le van a decir la verdad a los venezolanos, los partidos van a gestionar con el gobierno, porque aquí se mezclan muchos factores. Tú en una ocasión no los explicaste en el programa, pero quiero que lo repitas, ¿no? En el exterior, muchas oficinas, bueno, embajadas que ya no son embajadas de Venezuela, consulados que ya no son consulados. Sí, hay un enredo grave. Yo lo veo grave. Es muy delicado. Para el ejercicio del voto del venezolano en el exterior. ¿Cuál es tu análisis? Mira, es materialmente imposible por la vía que establece la ley, que es presencial, inscribir a todos los venezolanos que están en el exterior. Es muy complicado. Sí. O sea, la sala de redacción, compañero. Sí. Físicamente es muy complicado. Imagínate tú que en Barranquilla hay 250.000 venezolanos más o menos. Es como si hablaras de Cabima. Barranquilla es como 250.000 los clavos de Cristo, chicos, por las sandalias de Moisés. Es así, 250.000 en Barranquilla. En Colombia hay más de 2 millones de venezolanos. En Barranquilla hay 250. Entonces la retórica. Ajá, entonces ven acá. Y lo que tienes es una oficina en el consulado que es un cuarto de 4x4. Ajá, explícame. Si abres el registro para hacerle el registro presencial, que es lo que la ley exige, que tienes que ir con tu cédula y decir, yo vivo aquí, cámbieme a votar en Barranquilla. Ajá.
la cola esa cuánto tiempo dura. Y el venezolano en el exterior ha descubierto que tiene que trabajar muy duro para mantenerse y no tiene tiempo para ir al consulado en las horas hábiles y todo esto. Es decir, tenemos que aterrizar en que la diáspora venezolana es de tal tamaño que el servicio exterior venezolano no está preparado para atenderla. Es muy complicado. Ahorita recién Enrique, se está tremenda viendo. confesión que hace. Sí. Pase a la sala de redacción, Rafael Ángel El Acres. servicio exterior no puede atender a los venezolanos que están afuera. Ahorita recién en Colombia, según entiendo, van a abrir en Cartagena, en Medellín y en Riohacha 3 consulados, de los 9 que deben estar. Ajá, entonces allí, ¿cuántos venezolanos hay en Colombia? 2 millones para 3 consulados. No es posible. Igualmente pasa en Perú, en Ecuador, en Chile. Para que tengas idea, de México a la Patagonia, como la canción, desde México hasta el sur de la Patagonia, está el 80% de la diáspora. El 80%. Solo 20% está en el resto del mundo. La mayoría de la diáspora está entonces, ¿en dónde? En Latinoamérica. Pero es una cantidad tal, y resulta ser que Venezuela nunca se preparó en el servicio exterior para eso. Ningún país está preparado para atender tanta gente afuera. Y pasa con el registro. Yo digo, hay que hacerlo crecer lo que más se pueda. Fíjate tú que para las primarias se abrió el registro para la primaria y el registro ni siquiera era presencial, era Sí, por internet. Por internet. Por sí, internet, sí, bien. perfecto. ¿Y cuántos se inscribieron? De los 400 5 millones. De los 5 millones. 400.000, Muy bien, más muy o bien, menos. muy bien, muy bien. Ojalá todos voten. Lo que te quiero decir es que aún dando todas las facilidades, esto es complicado. Yo no soy muy optimista en la materia. No soy muy optimista. ¿Por qué? Porque eso depende de la Cancillería, depende del servicio exterior, depende del consulado, y el número de consulados y el número de personas no es compatible. Es decir, ahí va a haber muchas dificultades, estimado hermano. Yo no me siento optimista en que esto pueda ser un número que crezca mucho. Sí estoy de acuerdo en que se abra y se inscriba todo aquel que se pueda inscribir. Que en vez de 108.000 personas, que son las que están inscritas, esto pueda llegar al máximo número posible. Bueno, pero hay tiempo. La elección presidencial debería ser Hay tiempo. el último trimestre y hay tiempo, Hay tiempo. si se comienza ya. Si se comience ya. Yo Sí, te debo sí decir, aprovechando que sé que tienes familia en Chile, tú vas ahorita al consulado de Chile y puedes reubicarte. Por ejemplo, tú vas al consulado en Santiago, ¿no? Uh-huh. Y vas y dices, mira, yo vivo aquí, aquí está mi carnet de residencia y yo quiero votar aquí en Chile, y te reubican. Igual en la mayoría de los consulados. Eso es algo que hay que vigilar, pero está así, solo que tienes que ir al consulado. Y sabemos lo que eso significa para la gente que está afuera. ¿Me entiendes? Bueno, es que deseos no empreñan. Si quieren Hay que moverse, hay que moverse. Quieren participar en la elección presidencial, tienen que moverse. Entonces, ¿le aconsejarías tú, antes de ir a la pausa, sí, claro, a los venezolanos en el exterior, qué le aconsejas? Que vayan a presionar, a apersonarse al consulado correspondiente y a exigir que se le reubique en el registro electoral para votar en la ciudad que le corresponde. Estamos conversando con Enrique Márquez P. ¿Ese P? Pérez. Trujillano. Enrique Márquez P. Nacido en Trujillo. No. Nací aquí, pero mamá, que en paz descanse, era gochita allá de Trujillo. Papá machiquero. Papá machiquero. Bueno. Y mamá de Trujillo. Aunque la familia vivía en Pampanito, pero ella nació en el hospital de Trujillo. Bueno, perfecto. Tierra buena y protegida por Dios. Vamos a la pausa. Seguimos conversando con Enrique Márquez Pérez, aquí, a 8 columnas. Ya regresamos con A 8 Columnas. Continuamos con A 8 Columnas. Cerramos nuestro programa a 8 columnas, hoy con la visita de Enrique Márquez Pérez, ex rector del Consejo Nacional Electoral. No sé si es la primera entrevista que concede Enrique luego de su renuncia al Consejo Nacional Electoral.
Bueno, es bastante preocupante lo que dices del voto en el exterior, Enrique. Bastante preocupante. Tendrán los partidos que resolver este asunto mediante una mesa de negociaciones y ver si el gobierno, si esto continúa pasando sin que exista ninguna gestión concreta, el gobierno dirá, no, no hay tiempo para inscribir más venezolanos en el exterior y muchos venezolanos no podrán votar. Podemos concluir responsablemente de que confluyen diversos factores que impiden una masiva participación de venezolanos en el exterior. Para que esto quede absolutamente... Factores diversos, complejos de manejar. Muy complejos. Incluso hay países en los cuales no hay consulado abierto. Estados Unidos, por ejemplo. No hay embajada ni consulado. Por lo tanto, los ciudadanos que residan allá no pueden votar. Le pasó a los colombianos que estaban aquí en la elección de Petro contra Rodolfo Hernández, que no pudieron votar la mayoría. ¿Por qué? Porque no hay consulado abierto, no había consulado abierto aquí en Venezuela, fruto de la ruptura de las relaciones. En Europa hay cantidad de países donde no hay consulado, porque no hay relaciones con el gobierno Maduro. Enrique Márquez, ex rector del Consejo Nacional Electoral. El tema de los candidatos inhabilitados. Las primarias admitieron la participación de los inhabilitados mediante un reglamento, bueno, de rango sublegal, pero atendiendo pues a los derechos de participación. El doctor Omar Barbosa, que reaparece en la palestra pública, suelta una afirmación que yo considero altamente compleja. Dice que constitucionalmente no hay candidatos inhabilitados. Enrique, yo toda la noche antes de esta entrevista estuve pensando, yo le voy a preguntar eso a Enrique Márquez. Sí. Yo sabía que me lo iba a... Yo sabía, estaba seguro también, porque te gusta ubicar los puntos más importantes. Bueno, fíjate tú. Tengo que preguntar eso porque sí. Es increíble que Omar Barbosa... Yo coincido con Omar en que la Constitución no lo establece. La Constitución habla de la inhabilitación política como una pena accesoria. Es decir, Enrique Márquez estuvo en una alcaldía, se robó una plata, me hicieron un juicio, me declararon culpable, es decir, hubo evidencia y además hubo derecho a la defensa. Y el juez dice, usted es culpable, usted se robó una plata. Me pueden inhabilitar. Pero la Contraloría, a pesar de que la ley de Contraloría lo establece, nosotros siempre, y yo coincido con Omar Barbosa, he pensado que esa ley es inconstitucional, porque el Contralor hace esto sin derecho a la defensa, Galicia. A mí me abren una investigación en la Contraloría y ni siquiera se me notifica que le abrieron una investigación y el Contralor paga y se da el vuelto e inhabilita a la persona por el tiempo que le dé la gana, sin posibilidades de defensa. Eso es inconstitucional. Sin embargo, existen. Yo creo que la real justificación para permitir a los inhabilitados que participen, con lo cual estoy de acuerdo, es que en Venezuela todos los políticos estamos potencialmente inhabilitados, porque no hay un Estado de Derecho que se respete. Pasó en Barinas, ¿verdad? Pasó en Barinas, una sucesión de inhabilitaciones que todos entendimos lo que estaba pasando. Eso convierte a Venezuela en un país con un proceso electoral perfecto, impecable, el mejor sistema electoral del mundo. Yo defiendo el sistema de votación, escrutinio y totalización del CNE porque no hay posibilidad de hacer fraude numérico. Pero hablo de que Venezuela tiene un profundo déficit democrático. Las inhabilitaciones son parte de ese déficit democrático. Y la judicialización de partidos también forma parte de ese déficit democrático. ¿Por qué? Se está restringiendo tu derecho a elegir y ser elegido y se está restringiendo la libertad de asociación política que tú tienes. Hoy en día, el TSJ interviene el partido que quiere, lo acaba de hacer con el Partido Comunista de Venezuela. Y sin justificación. Cuando eso lo que hace es perjudicar la democracia y profundiza lo que yo llamo el déficit democrático. No hay democracia perfecta.
No la hay. No la hay. Ya vimos que en la última elección norteamericana, teníamos a Trump versus Biden. Salieron con acusaciones de fraude y de malos manejos. No hay democracia perfecta, pero sí perfectible. Y yo creo que los venezolanos tenemos que aprender de todos nuestros errores e ir construyendo una democracia cada vez mejor, porque es el único sistema sobre el cual podemos fundar una sociedad estable. El déficit democrático que tenemos se manifiesta entonces en que ante la carencia de reglas del juego, algún factor puede verse en la tentación de decir, me voy a salir de la Constitución y voy a intentar darle un golpe al presidente de la República, porque no hay reglas del juego, aquí todo se vale y aquí no se puede valer todo. Aquí la Constitución tiene que ser el marco para ejercer la política. Y si yo tengo un partido político, tengo que hacerlo en el marco de la Constitución. Y si soy político, en el marco de la Constitución. Y si soy ciudadano, también. Y si soy presidente de la República, tengo que estar en el marco de la Constitución. De tal manera que pienso que efectivamente nuestro déficit democrático es grande, pero pienso que lo vamos saldando, que podemos irlo bajando. Si fruto de estas conversaciones, por ejemplo, entre gobierno y oposición, se puede llegar al acuerdo de suprimir las inhabilitaciones, sería un gran avance. Sería un gran avance y de darle vida a los partidos en el marco de su autonomía, también sería un gran avance. Creo, y esta frase creo que es buena, creo que lo peor pasó para Venezuela. Creo que pueden venir posibilidades de un mejor país. Habida cuenta de que los políticos se están dando cuenta de que tienen que poner al país por delante. No es posible que la política sea el arte de llegar al poder para hacer lo que me dé la gana. No, la política es el arte de llegar al poder para transformar la sociedad en beneficio de los ciudadanos. Entonces, si hacemos eso, el país va a echar para adelante. Y es lo que muchos de nosotros, en lo personal yo, estoy interesado en contribuir. Estoy trabajando y seguiré trabajando donde esté porque Venezuela sea un buen país para vivir y para eso lo haré como político, tratando de ser sincero, tratando de decir la verdad, tratando de empujar el barco en función de la institucionalidad, en función de la defensa de la Constitución, en función de unas políticas públicas que puedan sacarnos de aquí. Por ejemplo, para nadie es un secreto, incluso para el chavismo, que hoy en día se reconoce que fue un error las expropiaciones masivas. ¿Cómo es posible que un país como el nuestro, que tenía un sector privado más o menos fuerte, hoy en día no tenga inversión privada, sencillamente porque no hay garantías? Y el gobierno se dio a la tarea de perseguir al sector privado durante mucho tiempo. Eso hay que revertirlo. Creo que todos estamos de acuerdo. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en eso entonces? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en que la universidad venezolana tiene que transformarse para poder darle a la sociedad lo que tiene que darle? Imagínate tú el déficit de recursos humanos que tenemos hoy con todos los muchachos que se nos han ido, y profesionales, ingenieros, y médicos, y economistas, y arquitectos, todos que se nos han ido. ¿Cómo hacemos? Enrique, ¿cómo es posible que un ciudadano sea migrado de un centro de votación que vota en Maracaibo y lo migran a Caicara del Orinoco, a la escuela Josefita Camejo, no sé, de por allá? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, mira, la pregunta concreta sería, ¿el registro electoral es manipulable, manipulado? ¿Por qué ocurre eso? Sin el consentimiento del elector. La migración es otro de los problemas a resolver en los procesos electorales. Pero no es tan grande como aparenta. Te lo digo porque en el ejercicio de mi rectoría en el CNE, en el año 21, hicimos una auditoría extensa al registro electoral. Una auditoría completa, así como se le hizo una auditoría a la máquina de votación y a todo el sistema de escrutinio y totalización, así como se hizo eso, también le hicimos una auditoría al registro. Y en este caso, la auditoría indica que el problema de la migración es un problema menor. Existe, sin duda que existe. La mayoría, ahí hay varios factores que concurren. Hay gente que vota en un sitio, vive en otro y nunca se cambia.
Por ejemplo, yo me he mudado varias veces y siempre voto en el mismo sitio. Y me queda lejos, Sí, ¿me para entiendes? evitar. No me actualizo en el registro. Me acuerdo en el año 2021 me llama un amigo, sabiendo que yo era rector, y me dice, bueno, no voy a decir las palabras que me dijo un buen amigo, y muy indignado me dice, Enrique, no puedo votar, me emigraron. Y yo, ven acá, ¿cómo que te emigraron? No, sí, me emigraron, ya yo no voto aquí, pero ven acá, déjame, y me metí al registro y chequeé cuándo fue que lo movieron. Yo le dije, hermano, usted vota ahí hace 20 años y nunca se ha cambiado usted. Y él creía que se había cambiado y no se había cambiado. ¿Qué significa esto? Que el ciudadano tiene que estar pendiente de sus datos también. Revisar de vez en cuando, Revisar, no, meterse. antes de la elección, cuando se abra el registro, mira, voy a revisar dónde estoy votando e ir. Ahora, ¿hay migraciones masivas? No, no las hay, no las hay. Puede haber errores, y eso son corregibles. Si alguien ve que está migrado, tiene que ir al CNE, tiene que ir al operativo especial y lo van a reubicar. Pero tiene que haber un interés de la ciudadanía, es la verdad. Porque recuerda que aquí el voto es un derecho, no es un deber. Por lo tanto, para tú ejercer ese derecho, tienes que estar inscrito y tienes que votar en el sitio donde tú consideres. Nuestro registro electoral, en este momento que tú y yo conversamos, ¿a cuánto asciende? ¿Lo recuerdas? Más o menos 20 millones. Ha ido bajando porque fruto de una actualización que se le hizo al sistema, se han ido eliminando cantidad de fallecidos que aparecían, ¿no? Eso se ha depurado. Ese registro, hoy en día, en vez de 20, debería superar los 22 millones. Sí. Hay una brecha importante, no lo oculto ni lo niego. Hay una brecha importante. Hay factores que han concurrido para que eso ocurra. Eso hay que eliminarlo y en la primera oportunidad que el No te estoy Consejo... entendiendo. Sí, o sea, hay una brecha entre el registro que tenemos y el que deberíamos tener. Ah, ok. Yo digo mínimo de 2 millones de personas que deberían estar inscritas y no lo están. Y la brecha en cuanto a actualización por gente que no vota donde vive es mucho mayor, porque tiene que ver con aquellos que se mudaron fuera del país y no han actualizado. Sí. Tú vives en Oklahoma, pero resulta ser que votas en el Joaquín Piña. Entonces, obviamente hay un problema. Hay un problema. La dimensión de ese problema ahorita es incuantificable. Nadie lo sabe, porque nadie tiene un número real de cuántos venezolanos hay afuera. Es la verdad, nadie tiene ese número. Hay aproximaciones, pero nadie lo sabe. Quiero que le digas a la audiencia, ya finalizando nuestra conversación, el link que entregó la Comisión Nacional de Primaria para que la gente se ubicara en el sitio de votación es violatorio de la ley, es violatorio del registro electoral. Se estaba suministrando allí información confidencial de los ciudadanos. No, para nada, para nada. A los partidos se les entrega ese registro periódicamente para que lo conozcan, porque es una información pública. Lo que no es público es la data personal. Me refiero a dirección y teléfono y correo electrónico. Pero la cédula, el nombre y dónde vota es público. Es público, eso lo publica el CNE. De tal manera que eso no es violatorio para nada. Para nada. Es más, el CNE le entregó a la Comisión de Primaria el registro electoral. Y si se lo entregó es para que lo utilizara. ¿Entiendes? Olvídate, eso es un invento. Tú sabes que hay mucha mente maquiavélica que intentan desprestigiar, en este caso la primaria por cualquier vía. La primaria es fundamental. Yo abogo porque salga muy bien. Yo abogo porque salga bien. Hay dificultades. A mí me parece obvio cuál es la principal dificultad. ¿A quién le conviene que la primaria vaya mal? Al gobierno. ¿Por qué? Porque si la primaria sale mal, el candidato no sale bien. El candidato que salga de allí. Obviamente, entonces, si al gobierno es que le conviene, ya sabemos de dónde vienen los ataques principalmente. Ahora hay que persistir, hay que perseverar. Esto es lo que vamos a vivir de aquí a la elección presidencial, en mi opinión, es el camino del Gólgota, es el Calvario, es una tempestad. No será fácil.
Y si gana un inhabilitado o inhabilitada la elección primaria, ¿qué viene, Enrique Márquez? Bueno, tiene que venir un gran acuerdo nacional. Yo estoy de acuerdo con que hay que defender a la persona que gane, pero hay que defenderla con 3 dedos de frente, con sabiduría, sabiendo que lo peor que podemos hacer es hacerle el juego al gobierno que nos oprime. En este caso, ¿cuál es la principal colaboración que le podemos hacer al gobierno? Abstenernos y no votar. El abstencionista, entonces, es el principal colaborador del gobierno, porque el gobierno feliz, porque no vote la oposición. Entonces, vamos a defender, vamos a plantear una estrategia, eso se está discutiendo en todos los foros políticos del país. Alguna solución vamos a encontrar para que el país pueda tener una candidatura que exprese el descontento, que exprese la esperanza de un mejor país, que exprese las posibilidades de un país frente a lo que vivimos. Eso es resoluble, claro que es resoluble. ¿De quién es labor resolver eso? De los políticos. Por eso yo hablo de humildad, hablo de desprendimiento, hablo de reconocimiento entre todos, en función de que podamos avanzar en el camino concreto de una lucha que pretenda que logre el país que todos queremos. ¿Te pondrías a la orden de la Comisión Nacional de Primaria para asesorar, para ayudar? Siempre a la orden de ellos, por supuesto que sí. Enrique. Un placer, Galicia. Sin empleo, Enrique Márquez. Bueno, hermano, pero buscando todo el tiempo. Muchísimas gracias, Enrique Márquez, por estos minutos con nosotros. El tiempo se nos venció, pero claro, quedaron muchas preguntas. Será más adelante, porque es que nuestro invitado es ingeniero eléctrico, es que eres tú, ¿no? Sí, electricista, cómo no. Bueno, no hablamos de eso. No hablamos del tema eléctrico, chico, con tanta angustia que hay en el Zulia por el tema. Y créeme que es uno de los temas que hay solución. que resolver de primero. Sí hay solución, pero no es con plata que se soluciona eso, porque plata ha habido, es con gestión, es el cambio de modelo de gestión. Aquí estamos utilizando martillo y cincel cuando ya hay tecnología. Estamos en la edad de piedra en Venezuela en esa materia, porque el gobierno así lo ha querido, porque hoy en día nadie en el mundo está haciendo con el sector eléctrico lo que en Venezuela el gobierno de Maduro está haciendo. ¿Hay solución? Claro que sí, pero implica cambiar el modelo de gestión. Ahora la gran excusa es las sanciones. Pero no tiene nada que ver, ¿oíste? No tiene nada que ver. Colocan a un buen ministro y le dan las instrucciones y le liberan las manos para hacer lo que tiene que hacer y este problema tiene solución. Bueno, muchísimas gracias, Enrique Márquez, por esta conversación luego de su salida del Consejo Nacional Electoral, y estoy seguro que a lo largo de las próximas semanas tendremos la oportunidad, si él lo permite, de consultarles, porque vienen acontecimientos políticos muy importantes. Estoy a la orden, Galicia, siempre. Así es, muchísimas gracias por atendernos. A ustedes por la sintonía, sigan con nuestra excelente programación. Será de noticias. Y donde está la noticia, está Galicia, chicos. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límite al pueblo zuliano.